Felicito a todas las instituciones organizadoras del evento que permiten continuar con la búsqueda del empoderamiento de las mujeres, que proponen alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Así, voy a presentar a una mujer muy talentosa que no necesita presentación alguna, dado que ella ha sido una impulsora grande de todas nosotras, y también debo declararme que soy muy fan de de su programa radiofónico, y quisiera nada más leer algunas líneas de su currículum. Patricia Galeana Herrera es historiadora, ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, ha impartido cursos en universidades nacionales y extranjeras. Es autora de 13 libros, coautora y coordinadora de 34 obras, coautora de 51 volúmenes, ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia, política, diplomática y de género. Ha recibido diversos reconocimientos. Entre ellos, destaca la Medalla al Mérito Ciudadano por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por su trabajo en pro de los derechos humanos de las mujeres, en particular de la creación del Museo de la Mujer sobre los derechos humanos de la mujer, y ha coordinado 23 publicaciones, siendo la más reciente Rompiendo el Techo de Cristal. Muchas gracias, doctora. Será para nosotros un honor escucharla. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un gran gusto poder estar esta mañana con ustedes. Agradezco la invitación a todas las organizaciones, los organismos que convocaron a esta reunión de reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer, y muchísimas gracias por las generosas palabras de presentación. Bueno, el tema que nos ocupa es empoderamiento o apoderamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Hubo una gran discusión entre filólogos, defensoras y defensores de la lengua española, señalando que era un anglicismo que no deberíamos de usar, porque pues viene de empowerment, según se ha argumentado. Sin embargo, filólogas de la UNAM hicieron una búsqueda en el español antiguo y encontraron que sí se utilizaba desde el siglo XVII la palabra empoderamiento para significar algo diferente de apoderarse, porque uno puede apoderarse de algo que no le es propio, pero el término empoderamiento es que nos apropiemos de lo que es nuestro, que nos apropiemos de nuestro destino, de nuestro propio cuerpo. Ese es el significado que ahora ya se está generalizando. Se quiere que todas las comunidades indígenas se empoderen, todas las mujeres se empoderen, y eso es lo que estamos tratando de hacer para cambiar esta cultura patriarcal, discriminatoria de más de la mitad de la población. Voy a hacer un recorrido histórico sobre la lucha de las mujeres por sus derechos. Y hay que recordar que lo primero que la mujer pierde, y con eso obviamente pierde todo, es su propio cuerpo. El hombre, para garantizar su progenie, se apodera del cuerpo de la mujer desde el establecimiento del patriarcado. Después, el Estado y las iglesias ratifican esta apropiación. Entonces, tenemos que en el derecho romano, pues el pater familias es el hombre, es la autoridad, y la mujer queda como una menor de edad perpetua bajo el dominio del padre, que la puede castigar
si así lo juzga conveniente, igual que se castiga a los hijos, e incluso no era algo notable que en este castigo se le pasara la mano, como se les pasa todavía, y la mujer perdiera la vida, o los hijos también. Las iglesias, pues también, en particular las religiones abrámicas, monoteístas, pues establecen que hay un Dios, este es hombre y es el dador de vida, y la mujer pasa a un lugar secundario. Hay muchos antecedentes históricos que podíamos ver de las mujeres transgresoras de este régimen patriarcal, que a lo largo de los siglos han tratado de romper estas cadenas que les colocaban en situación de esclavitud. Pero también, hay que reconocerlo, ha habido hombres que han tenido la visión de considerar que esta situación era injusta para las mujeres. Y todavía hoy llegamos a encontrar algunos hombres que son más feministas que mujeres, que no entienden lo que es el feminismo y que critican esta doctrina social con una profunda ignorancia, porque lo único que tendrían que hacer para salir de la misma es abrir el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para ver qué quiere decir el término feminismo. Y el feminismo es una doctrina social que busca que la mujer tenga los mismos derechos como ser humano que tiene el hombre. Punto. Casi se lo estoy diciendo de memoria. Entonces ha habido y hay hombres feministas, y así podemos recordar a Condorcet, que a mediados del siglo XVIII destacó que las mujeres eran esclavas y que esta situación era contraria al bosquejo que él hizo del progreso del espíritu humano. Lo que es dramático es que un siglo después, a mediados del siglo XIX, un mexicano, Ignacio Ramírez el Nigromante, escribió que las mujeres atravesaban por 3 estadios. El primer estadio era que todas eran esclavas, nacían esclavas. El segundo estadio era aquel en el que sus parejas las liberaban, y el tercer estadio era en el que se liberaban por sí mismas. Pero un siglo posterior, estamos hablando ya del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pues John Lennon escribe una canción en donde dice exactamente lo mismo. Y como estamos en la semana de las relaciones de México con el Reino Unido, bueno, pues recordemos que escribió la canción donde dice que la mujer es la esclava del mundo, la mujer es la esclava del esclavo. Y todavía les dice Lennon a quienes lo escuchan: y si no me crees, ¿por qué no ves a la que tienes junto a ti? Entonces vean la reiteración y todavía lo difícil que ha sido romper las cadenas de esta esclavitud. Hubo mujeres como Olympia de Gouges que la trataron de romper desde la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero sus compañeros revolucionarios no le hicieron caso, y aunque escribiera que así como la mujer tenía derecho de pasar al patíbulo, debía tener derecho de pasar a la tribuna, por eso tenemos un programa que se llama Mujeres a la Tribuna, en recuerdo de Olympia, pues ella acabó en el patíbulo
y no se reconocieron los derechos de las mujeres, no obstante que habían hecho la revolución al lado de sus compañeros. Hay otras muchas mujeres que nada más voy a mencionar, como Mary Wollstonecraft, que también habla de la necesidad de la igualdad entre el hombre y la mujer, Flora Tristán, que ya va a hablar de la unión de obreras. Hay declaraciones en Estados Unidos que hablan de la necesidad de romper la desigualdad que hay entre los dos géneros, Stuart Mill, Frederick Engels, en fin, muchos hombres y mujeres de diferentes signos ideológicos, pero que tuvieron esa visión de considerar que era totalmente injusta esta situación. El movimiento feminista viene a dar un impulso a lo que se va a llamar derechos humanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esta lucha feminista ha sido una lucha revolucionaria, pero ciertamente silenciosa y muy difícil, que ha llevado siglos, que ha tenido algunos momentos radicales, pero nunca ha llegado a la violencia. Y lo que es interesante es ver la evolución del feminismo y también los diferentes feminismos que ha habido, así como hay diferentes liberalismos y diferentes socialismos. Lo importante es lo que estudia Norberto Bobbio en su diccionario de política, que el feminismo lucha desde los 70 por el derecho a la otredad, el derecho a la diferencia. Y sí, la revolución feminista, y aquí cito otra vez a Norberto Bobbio, ha sido reconocido por Eric Hobsbawm en la historia del siglo XX la revolución más trascendente que ha vivido la humanidad, porque ha modificado estructuras políticas, económicas, sociales, culturales. Este feminismo es el que llevó, como decía yo, al final de la Segunda Guerra Mundial, a que se hablara de derechos humanos gracias a la historiadora, esto es importante decirlo, a la historiadora medievalista Virginia Gildersleeve, que fue la única mujer que participó en las conferencias de San Francisco para hacer la Carta de Naciones Unidas. Virginia Gildersleeve, con otras mujeres, son las fundadoras de la Federación Internacional de Universitarias, organización de la que me honro en formar parte y que subsiste hasta la fecha, tiene su sede en Ginebra y es órgano consultivo de Naciones Unidas. Esta organización surge en 1919 con la idea de organizar a todas las mujeres que habían tenido el privilegio de llegar a una universidad en ese momento, que eran bastante pocas, para trabajar por la paz y que no hubiera una Segunda Guerra Mundial. Es evidente que no lograron su objetivo, hubo una Segunda Guerra Mundial, pero Virginia Gildersleeve alcanzó a ver el fin de esta guerra y la creación de la Organización de Naciones Unidas que ella había planteado desde 1919. Por eso es que Franklin Delano Roosevelt la pone para que sea la única mujer que participa en la elaboración de este documento fundamental. Hubo una gran discusión en la que participó Eleanor Roosevelt para señalar que no se podía hablar otra vez de la Declaración de los Derechos del Hombre, sino que se tenía que hablar de los derechos humanos para incorporar a toda la especie humana
y no excluir a las mujeres como se había hecho antes. Es también desde el siglo XIX que surge el tema de la necesidad de la equidad, pero cuando cobra fuerza es hasta el siglo XX, cuando se llega a la conclusión de que no es suficiente declarar que todas y todos somos iguales, sino que se necesita dar las condiciones para que exista esa igualdad. Así se habla de una justicia con equidad y va a trabajarse para que se modifiquen las condiciones desiguales en las que viven las mujeres. Es evidente que ahora el tema de Naciones Unidas ha cambiado. Antes hablaba de la equidad de género, pero algunos países están diciendo, bueno, si de lo que se trata es de darle a las mujeres lo que necesitan, pues nosotros ya les dimos a las mujeres lo que necesitan para quedarse en su casa. Entonces, Naciones Unidas ha cambiado y ha puesto énfasis en que lo que tenemos que buscar es la igualdad sustantiva. O sea, sí, de esta equidad, pero igualdad sustantiva entre los dos géneros. Había yo mencionado que en el tema de derechos humanos, nuestro país había ido a la vanguardia en los derechos humanos de primera generación, que son las libertades, las garantías individuales. Hay que recordar que estas libertades aquí en México se dieron cuando se abolió la esclavitud por primera vez en el continente. Se había hecho antes en Haití en 1804, pero aquí lo hace Hidalgo en 1810. Y ese es un paso fundamental que Estados Unidos dará después de medio siglo. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos colectivos. Y en este tema también México fue a la vanguardia cuando incorpora a la Constitución de 17 los derechos de las y los trabajadores del campo y de la ciudad. Claro que del dicho al hecho hay un gran trecho, porque hasta 1931 se establece, por ejemplo, el salario mínimo y las mujeres siguen luchando hasta nuestro presente porque a trabajo igual corresponda salario igual. Pero ya vienen los derechos de tercera generación en los que se incorporan los de primera, los de segunda y todos, desde el derecho a educación, a medio ambiente sano, a la no violencia, y en este aspecto vamos todavía a la saga en los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas. Hay que recordar que el convenio 169 de la OIT le da más derechos a las comunidades indígenas que la última reforma constitucional que hicimos en nuestro país. En el tema de las mujeres, como decía yo en la inauguración de estas sesiones, el retraso que hubo para que las mujeres fueran ciudadanas tuvo un impacto negativo, no solamente en la vida democrática de México, sino que obstaculizó el que las mujeres pudieran tener el reconocimiento debido a sus derechos. Hay que recordar que la lucha por los derechos políticos, para nada más irnos de la Revolución Francesa en adelante, pues empieza en 1791 con Olimpia. Hay un movimiento también en Estados Unidos, otros movimientos que no incluí en la lámina que se dan en Manchester, en Sheffield, en Inglaterra, que fueron reprimidos todos ellos. Hubo una represión de sufragistas que luchaban junto a los esclavos, ambas por su liberación, en 1857 y que fueron reprimidos violentamente. Esto llevó, afortunadamente, no fue una pérdida de vidas en vano, a que Wyoming fuera el primer estado
en la Unión Americana que reconociera el sufragio a nivel local en 1869. Y de esto escribió justamente Laureana Wright, cuyo texto fue elegido muy atinadamente por las y los organizadores para estar en la invitación de esta sesión, en donde Laureana habla de que la mujer debe de querer a su género y también da cuenta de los avances que se están dando en el mundo en cuanto a los derechos políticos. Nueva Zelanda fue el primer país que dio el sufragio femenino sin restricciones, porque en otros países se va a dar, por ejemplo, en Inglaterra, primero a las mujeres que tienen un título universitario o que son propietarias, y así hay diferentes restricciones en otras partes en donde se les da obviamente a las mujeres blancas, pero no a las mujeres indígenas, por ejemplo, o no a las negras, y en Nueva Zelanda lo da en forma integral a toda la población. 1893. Yo nada más quiero decirles que el voto a nivel local, recordemos, en México se dio 1947 y la reforma para el artículo 34 constitucional en 1953, y apenas hace 60 años las mujeres mexicanas votaron por vez primera. La ciudadanía de las mujeres aquí tiene larga historia de lucha. Hay una carta ignorada que mandan un grupo de zacatecanas al constituyente de 24 pidiéndoles tomar parte en las decisiones que se iban a dar para la República. Desde luego la carta ni siquiera es contestada. En 1916, Salvador Alvarado, un feminista sinaloense que fue gobernador de Yucatán, auspicia el primer congreso. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Díganme, por favor, porque a mí me encanta la historia. ¿Cuántos minutos para acelerar? ¿Todavía falta? Bueno, ¿10 minutos? 3 minutos. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces voy a correr. Me voy a pasar todo esto. La ciudadanía de las mujeres, ya dije que cuando se da las mujeres en el poder, bueno, pues se fueron dando a cuentagotas. Aquí podía yo haberles hablado de todas ellas, pero ya las verán ustedes también si recorren la exposición. Y veamos el tema de brecha de género que les quería yo mencionar. México está, de acuerdo a este estudio, en el nivel 80, en el empoderamiento político en el nivel 39, en participación económica en el 120 y en educación en el lugar 75. De participación política, les hice este comparativo con países de nuestra región, porque no nos estamos comparando con otras partes del mundo, sino que nos queremos comparar con nuestra propia cultura e historia, que es la región latinoamericana. Entonces, en el Poder Ejecutivo tenemos un 14.30%, cuando en otros países tienen, pues, con igual desarrollo, más o menos que el nuestro, tienen un nivel superior. Estamos en el 36 en el legislativo y en el judicial en el 18. De los derechos sociales, pues ya no voy a hablar porque ya se me acabó el tiempo, las primeras profesionistas, pero veamos el tema de la educación. En el comparativo a nivel latinoamericano, México está invirtiendo el 3.70 del PIB, cuando Bolivia está invirtiendo el 7%. En analfabetismo, pues todavía tenemos un 7%, cuando Argentina tiene solo el 2%. La matrícula en educación primaria va bien, en educación secundaria menos bien, y en el acceso a la universidad apenas en un 28%. Antecedentes históricos, me voy a pasar todo esto.
laborales, ya lo mencioné, vida libre de violencia es uno de nuestros principales problemas. En feminicidios, y las fuentes son internacionales y fundamentalmente de Davos, llevamos el número 1 porque violencia genera violencia y es lo que más tenemos que abordar. Y en los derechos sexuales y reproductivos hemos tenido una regresión fundamental que no se puede dejar de mencionar en una reunión de mujeres. Hay que recordar que en Italia, sede del Estado sui generis del Vaticano, desde 1975 se decidió que no hay equivalencia alguna entre dos bienes jurídicos protegidos, que entre de la madre, los de la madre y del embrión, tiene prelación la mujer. La despenalización del aborto ya no la podré tratar. Cabe destacar que el Distrito Federal es una isla de libertad en ese sentido en el territorio mexicano y que hay 17 estados de la República que criminalizan a las mujeres, puesto que se les acusa de homicidio en primer grado con el agravante de parentesco y pueden tener hasta 35 años de cárcel por decidir sobre su propio cuerpo. Esto es uno de los temas fundamentales que tenemos que atender. Termino dejándoles para su reflexión el texto de Norberto Bobbio. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Patricia Galeana por sus palabras y lamentamos muchísimo lo apresurado de su presentación, pero Cronos es implacable. A nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de las instituciones convocantes, les haremos entrega de un reconocimiento por su participación y enseguida continuaremos con el siguiente panel. Gracias. Bien, hemos escuchado a la doctora Patricia Galeana en este esbozo histórico de la lucha de las mujeres en nuestro país, diversos aspectos que ha resaltado en su ponencia y que nos habla del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación de diversas mujeres en diversos momentos de nuestra historia y que nos habla precisamente de la importancia de su labor. Continuaremos presentándole los diversos aspectos, los comentarios, las participaciones en torno a este foro de las mujeres al poder y a continuación se estará dando inicio lo que es el panel número 1, pero por supuesto lo queremos invitar para que permanezca usted en la señal del canal del Congreso, nos siga por supuesto y se entere usted de todo lo que se comente a lo largo de la presentación de este foro. Sin más, le agradezco como siempre el favor de su atención. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.